Global Structures, Civil Engineering Training Center. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestro curso de MATLAB Prime aplicado a la programación. Para realizar esto, pues nosotros primeramente tenemos que conocer el software. Tenemos que conocer el programa, cómo funciona, cómo es el entorno del trabajo en el programa PTC MATLAB Prime. Muy bien. Muy bien. Entonces, el programa, el PTC MATLAB Prime, este es el entorno, estamos utilizando en esta ocasión y vamos a utilizar a lo largo de todo este curso, vamos a utilizar la versión 6.0. Esa es la nueva versión a la fecha. Estamos a septiembre 28, 2020. Entonces, esta es la versión que vamos a utilizar. Versiones anteriores pueden utilizarse, no hay ningún problema, ningún inconveniente, puede utilizarse, ¿no? Puede utilizarse. Puede utilizarse la versión 5, la versión 4, puede usted utilizar sin ningún inconveniente. Entonces, pues vamos a utilizar, esta va a ser la versión que vamos a utilizar, ¿verdad? La versión 6.0. ¿Cómo funciona nuestro programa? Pues tenemos una herramienta, una pestaña de matemáticas, y esta es precisamente el área de matemática. En este área de matemática nosotros podemos pues encontrar varias cosas, por ejemplo un bloque de resolución, la parte matemática, en aquí podemos nosotros colocar todo lo que son las expresiones, ¿verdad? Tenemos esto, vamos a utilizarlo mucho, en aquí tenemos los operadores y símbolos, en aquí tenemos los operadores básicos, suma, resta, raíz cuadrada, raíz cúbica, etcétera, etcétera. Toda la parte de los operadores lo manejamos ahí. La parte de los símbolos también están aquí. Aquí están todos los símbolos, alfa, beta, gamma, etcétera. Todo está ahí. La parte de programación, nosotros también la tenemos. Precisamente está ahí, la parte de programación. En aquí vamos a encontrar estructuras de control como estructuras de secuencia repetitiva. Entonces, pues toda la parte de programación la encontramos ahí. Ahí encontramos la parte de programación. Algunas constantes, como el valor de pi, también vamos a encontrarlos aquí. Aquí hay varias constantes. Alguna constante que queramos utilizar, pues la sacamos de aquí. Y también tenemos en aquí una simbólica, una para también que nos ayuda en la parte de programación, también lo vamos a encontrar en ahí. Adicional a esto, nosotros tenemos un bloque de texto, un cuadro de texto, que ya lo vamos a ir utilizando. Un bloque, pues es un bloque completo, y un cuadro, pues es un cuadro pequeño, ¿no? Entonces, las diferencias, esto es un bloque, y este es un cuadro de texto. Entonces, este podría ser el título, y este podría ser el subtítulo. Fácil, un bloque y un cuadro, podemos definirlo ahí. Queremos ingresar, por ejemplo, alguna imagen, fácil, nosotros tenemos aquí también un apartado para imagen, y le colocamos la imagen, por ejemplo, por ahí, ¿verdad?
Le colocamos la imagen por ahí y ya está. Ahí puede estar nuestra imagen. O directamente la copiamos desde alguna dirección, desde nuestro ordenador y control C, control V, lo pegamos ahí, no tenemos mayor inconveniente. Eso es lo que se realiza. También tenemos la opción, ¿verdad? Primeramente tenemos que conocer el programa para saber dónde está tal cosa, de dónde sacamos esto, de dónde sacamos lo otro. Entonces, eso es lo que estamos haciendo primeramente. Tenemos que conocer a nuestro programa y con ello, pues ya fácilmente vamos a poder trabajar. Fácilmente vamos a poder decir, ok, vamos allá y lo sacamos. Aquí tenemos una parte que es, bueno, la parte matemática. Uno aquí va a introducir pues sumas, restas, las operaciones básicas. El bloque de resolución, en aquí nosotros tenemos, el MATLAB tiene un algoritmo que permite pues resolver, ¿verdad? Permite resolver pues algún sistema de ecuación que estemos queriendo nosotros plantear, ¿no? Algún sistema de ecuación estamos queriendo resolver, entonces aquí tenemos el bloque de resolución. Algo que a muchos de ustedes les interesa, que es el componente gráfico, es una manera muy bonita de poder graficar resultados, datos. Entonces también lo tenemos ahí el componente gráfico, entonces podemos acceder a él fácilmente y podemos graficar pues, cualquier base de datos que tengamos, ¿no? Y aquí prácticamente lo que tenemos que ingresar es una matriz, un conjunto de datos, un par de datos, tanto para X y para Y, pues el programa, el componente gráfico, lo ha de graficar. Entonces vamos a también trabajarlo al componente gráfico. Otra de las cualidades importantes, o mejor dicho, otro de los sectores importantes también es los rótulos. Los rótulos o el estilo, en aquí nosotros vamos a decir, ok, este es un subíndice, a veces el programa necesita que nosotros le indiquemos o hagamos alguna corrección. Este es un subíndice, este es un rótulo, es decir, esta es una definición de una variable, entonces nosotros pues le vamos a corregir, si es que en algún momento hay que realizarlo, pues lo corregimos aquí. Otro sector muy importante es la parte de unidades y el sistema de unidades que el programa va a utilizar o las unidades que nosotros queramos asignar. Por ejemplo, nosotros podemos querer asignar, por ejemplo, longitud y digamos que estamos trabajando longitud, lo estamos trabajando en metro, pero en alguna parte de nuestro código, de nuestra programación, pues vamos a requerir colocar alguna longitud, por ejemplo, en pies o en pulgadas, etcétera. Entonces, esa longitud, nosotros, cualquier magnitud, cualquier longitud, la encontramos aquí, buscamos ahí la unidad de longitud o la unidad de medida de la variable que estamos definiendo, agarramos y si estamos buscando pues temperatura, pues ahí buscamos las unidades de temperatura, grados Kelvin, grados Fahrenheit, grados Celsius, etcétera, etcétera. Nosotros aquí tenemos un montón de unidades para poder nosotros asignar. Entonces aquí está prácticamente todo. Una de las cosas muy importantes del MATLAB Prime y una de las razones para utilizarlas en el área de ingeniería, pues es de que nosotros podemos definir una serie de fórmulas, una secuencia de fórmulas para poder resolver un problema. Y estas fórmulas tienen sus unidades, ¿no? Por ejemplo, lo típico, nosotros tenemos, por ejemplo, alguna ecuación, ¿no? Tenemos alguna ecuación y esta ecuación pues solamente funciona para unidades de, por ejemplo, el sistema inglés. Pero estamos trabajando en el sistema internacional. Entonces, pues uno dice, ahora, ¿qué hacemos? ¿Tengo que convertir la unidad? ¿Tengo que hacer esto, lo otro? No, el programa automáticamente lo hace. Tú puedes tener la ecuación y tu ecuación te dice, ok, los esfuerzos me lo vas a dar en megapascales. Pero resulta que tú aquí arriba estabas trabajando, por ejemplo, en kilogramos fuerza metro. Listo. Pero aquí tienes una ecuación de alguna norma y pues
La ecuación te dice que tú le ingreses esfuerzos en megapascales, porque para esas unidades está la ecuación. Entonces uno dice, pues, ¿ahora qué hacemos? Este es un problema, por ejemplo, en el Excel. Para el Excel uno tiene que agarrar y convertir la ecuación a otro sistema de unidades. O buscar en la norma y decir, ok, aquí está la norma, vamos a buscar a ver otro sistema y es así, ¿no? En cambio, aquí en el MATCAD no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema. Las unidades, el propio programa lo va a convertir. Las unidades, el propio programa lo va a convertir, entonces no nos hacemos ningún problema. El MATCAD va a trabajar. Les hago otro ejemplo. Por ejemplo, nosotros podemos querer estar, por ejemplo, midiendo una longitud, y para alguna longitud nosotros necesitamos ingresar los datos en pies. Pero nosotros tenemos para nuestro trabajo, lo estamos trabajando en centímetros o en metros. Pero la fórmula te está pidiendo en pies, no hay problema. El MATCAD Prime se encarga de aquello. Él hace la conversión correspondiente. Entonces, muy interesante, muy interesante. El MATCAD puede trabajar, puede convertir las unidades automáticamente, no se hace ningún problema, ningún problema. Lo cual en Excel es todo un conflicto, es pues muy moroso, es incluso leer ecuaciones es muy tedioso en el Excel, comparado pues aquí con el MATCAD, donde prácticamente nosotros podemos ver las ecuaciones, cómo es la ecuación realmente, de qué variables depende, y fácilmente nosotros agarramos y encontramos la ecuación y todas las variables que están asociadas a dicha ecuación. Entonces, una herramienta muy útil. Ya no es conveniente utilizar, por ejemplo, para temas de crear memorias de cálculo, hacerlo en una hoja de Excel, pues no va para nada bien. No queda muy bien. ¿Por qué? Porque a uno le cuesta entender cuando se trata de revisar una hoja, un cálculo, una memoria de cálculo, de alguna viga, de alguna, por ejemplo, del diseño de alguna viga de un edificio, una viga de un puente, una columna, etcétera, etcétera, o si no un estribo. Entonces pues se hace complicado revisar la memoria de cálculo. Sin embargo, en el MATCAD, excelente. Agarramos, revisamos toda la secuencia, vemos las ecuaciones y fácil lo revisamos. En Excel no se lo puede. Entonces, hay un pantallazo de las ventajas del programa MATCAD. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí está. Entonces, todo esto en la parte de matemática. Para la parte de entrada y salida, pues aquí tenemos prácticamente entrada y salida de datos. Entrada, nosotros podemos leer un archivo de datos, un documento TXT, ¿verdad? Nosotros podemos importar y leer datos. Nosotros podemos buscar un fichero de Excel y leerlo, ¿verdad? Selecciona las celdas a importar. O nosotros podemos trabajar con un componente de Excel, que también vamos a ver, componente de Excel. Lo vamos a ver cómo podríamos interactuar con Excel. Es decir, el MATCAD Prime puede llamar al Excel, lo puede llamar. Cuando digo llamar, pues eso entendemos cuando ya aprendemos un poco a programar. Desde el momento ahora, pues no se entiende que puede ser llamar, pero la idea es de que MATCAD pues va a agarrar el Excel, lo hace funcionar, hace unos cálculos y luego ahí lo tiene, no hay ningún problema. Luego MATCAD saca los datos calculados en el Excel y se los trae nuevamente. Entonces, muy interesante. MATCAD puede hacer aquello, puede llamar a otro programa, abrir otro programa y pues realizar operaciones en otro programa.
como es el Excel, ¿no? El Excel. Luego tenemos un apartado de funciones. En aquí están prácticamente todas las funciones que se necesita o que se utiliza para realizar algún cálculo. Por ejemplo, en ingeniería está análisis de datos, está estadísticas, programación, funciones trigonométricas, etcétera, etcétera. Una serie de funciones, ¿verdad? Una serie de funciones asociadas en esta parte. Tenemos muchas funciones. En algún momento uno quiere calcular el coseno, el seno, la tangente, el arco tangente, etcétera, etcétera. Uno quiere calcular. Entonces, pues en aquí busca dicha función y pues lo puede realizar tranquilamente sin ningún problema, ¿no? Aquí tenemos prácticamente muchas funciones. ¿Y qué es una función? Una función, pues una función, la definición de una función, ¿verdad? Aquí está su nombre, funciones. La definición de una función, ¿verdad? Por ejemplo, sea que yo tengo, por ejemplo, una función de x, y pues como esta es una función de x, pues esta es x al cuadrado. Entonces, vean que, obsérvese que yo puedo calcular esta función, ¿verdad? La puedo calcular cuando x valga 2. Entonces yo le digo, ok, mira, esta es la función tanto. Esta función puede tener un nombre. Entonces aquí a esta función, en programación, se le coloca un nombre. Por ejemplo, esta se va a llamar función tanto. Le colocamos su nombre. Tiene un nombre. ¿Verdad? Tiene un nombre. Entonces, como tiene un nombre, pues nosotros le llamamos por su nombre. En este caso se está llamando f de x. Entonces mejor dicho, se está llamando solamente f. Así es el nombre de la función. Y pues necesita un dato de entrada, que es x, una variable. Entonces, f en 2, pues esto me va a dar fácilmente, pues va a ser la evaluación de 2. En x reemplazo 2 y esto va a ser 2 elevado al cuadrado y esto es pues 4, ¿no? Ese es el resultado. Este sería entonces el resultado. Ah, muy bien. Y este se llama en programación el retorno o el resultado. Bueno, lo colocaremos inicialmente el resultado, ¿verdad? Este es el resultado. Ahí está. Este es el resultado. En programación, el retorno o lo que devuelve la función. Entonces, muy interesante. El programa puede devolver, la función puede devolver algún valor. A esto se le llama función. A esto se le llama función. Una función te pide un dato y te devuelve un resultado. Entonces aquí, este es un mini programa. No se llama mini programa en programación, sino que se llama funciones. Esto es una función. Así de claro, esto es una función, ¿verdad? Esta es una función. Entonces, esto, ¿verdad? Es una función. Como esta, claro, esta en términos generales, ¿no? Para poder explicar. Hay muchas funciones. Es decir, mini programas ya creados y solamente nos falta introducir 1, 2, 3, 4 datos o los datos que se pida. Entonces evaluamos y el MATLAB nos va a entregar el resultado que nosotros estamos esperando, ¿no? Eso es lo que vamos a encontrar. Entonces, esa es una función y aquí tenemos muchas funciones, bastantes funciones. Entonces, aquí uno busca por su nombre, por ejemplo, tú quieres buscar, por ejemplo, el seno, entonces la nota es el seno y en aquí, pues clarito, te vas a trigonometría y aquí está el seno, ¿no? Ahí está el seno. Y ahí está. Le das el seno y tú le das el valor del seno que quieres calcular y esto te dará pues un resultado, ¿no? Te dará un resultado. Ahí está.
Y ahí está. Tú puedes indicarle a este valor, tú puedes decirle, ok, mira, quiero que este sea, por ejemplo, en grados. Puedes decir así, mira, hay varias maneras de indicar. Entonces tú le dices ahí y este te la calcula. ¿Verdad? Te lo calcula. Entonces tú en aquí le das las unidades. Aquí en las unidades tenemos un montón de unidades. Unidades de aceleración, de actividad, de ángulo, de área, capacitancia, carga, caudal, etcétera, etcétera. Toda una lista grande de unidades de las diferentes medidas, ¿no? Entonces está el programa. Esa es una función. Al seno tú le das ahí un ángulo y la función, pues, ¿qué te devuelve? Pues te devuelve lo que estamos esperando. Te devuelve el valor de la función, el retorno. Entonces, muy interesante. Y tiene funciones. Luego tienes una parte que se trata, pues, acerca de las matrices y tablas, ¿no? Tablas. También vamos a hablar esto en nuestro curso acerca de insertar una matriz, insertar una tabla, y aquí tenemos todos los operadores, tanto para vectores como para matrices. Tenemos un tema específico para poder hablar de matrices, de vectores, entonces ya vamos viendo ahí que tenemos también, ¿verdad? Los operadores, tenemos las funciones, ¿no? Funciones, mini programas creados para poder determinar o trabajar con vectores y matrices. Luego que tenemos un apartado de gráficos. En aquí uno puede ingresar un gráfico XY, un gráfico polar, un gráfico de contorno o un gráfico 3D. ¿Verdad? En aquí prácticamente graficamos una función de simplemente en el plano o una función pues en el espacio, es decir, tridimensional. Entonces en aquí pues graficamos, solamente en aquí toda la parte de gráfico y adornar el gráfico, darle estilo al gráfico, todas esas cosas, pues la vemos ahí, ¿no? La vemos ahí. Luego en aquí tenemos una parte, el apartado de formato matemático, ¿no? El formato matemático. En esta parte del formato matemático, pues su nombre lo dice, es el formato matemático. En aquí lo que vamos a hacer, pues es hacer los ajustes, escuchen bien, realizar los ajustes para toda la parte matemática de nuestra programación o de nuestro documento, nuestra memoria de cálculo. Aquí lo que hacemos es ajustar el tipo de letra de una ecuación matemática, cómo quieres que sea el tipo de letra, el tamaño de letra, cómo quieres que sea el color del texto, quieres que tenga relleno, cómo va a estar descrito el resultado de valor numérico, lo quieres en general, en decimal, con cuántos decimales lo quieres, etcétera, etcétera, ¿verdad? Toda la configuración numérica la encontramos ahí, ¿no? En el formato matemático y en el estilo de rótulo, nombre de la variable, ¿verdad? En el estilo de rótulo, pues aquí también lo podemos modificar. Luego, ¿verdad? Eso para la parte matemática. Es decir, todo lo que toda una ecuación, ¿verdad? Una ecuación es, pues, matemática. Esto se lo ajusta en esta parte. Pero si tengo un subtítulo, un título o algún texto, ¿verdad? Algún texto, entonces eso se lo ajusta en formato de texto. Ahí, ¿verdad? Ahí se realiza el ajuste en formato de texto. Entonces, de la misma manera, nosotros podemos realizar la parte de el ajuste del tipo de letra, tamaño de letra,
etcétera, etcétera. Todo lo que corresponde al texto lo podemos centrar, lo podemos colocar viñetas, etcétera, etcétera. Y en esta nueva versión podemos corregir la ortografía y seleccionar el idioma de de la ortografía, pues que se va a corregir, el idioma del texto que estamos escribiendo. Muy bien, interesante. Entonces, tenemos para formato matemático y formato de texto. Luego tenemos la parte de cálculo. Uno dice, ok, que se calcule todas las operaciones que se vayan calculando. A veces el código es muy extenso, entonces uno dice, ok, vamos a detener los datos calculados. Entonces, como está detenido, podemos iniciar a calcular y pues calculamos todos los datos. A veces escribimos un código muy extenso, una programación muy extensa, entonces pues a medida que vamos haciendo nuestra programación, vamos cambiando valores, entonces correr todo el algoritmo se hace a veces muy pesado, sobre todo cuando estamos trabajando con componentes gráficos, entonces pues decimos, ok, paramos la corrida, no vamos a ejecutar todavía ninguna, que no se calculen todavía los datos, entonces ya, pues, luego al final ya empezamos a correr, ¿no? Eso cuando tenemos códigos muy extensos. Luego en aquí tenemos una parte de configuración, ¿verdad? De la hoja de trabajo. En aquí hay unas opciones, ¿verdad? El origin, esto es para controlar la variable de referencia a una matriz o a un vector, ¿no? Entonces, nosotros en programación, ¿verdad? En programación, nosotros, por ejemplo, podemos tener un vector, este es nuestro vector, ¿verdad? Y este vector pues tiene diferentes posiciones o diferentes celdas, ¿no? Diferentes celdas, diferentes posiciones. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una, ahí tenemos otra, ¿verdad? Diferentes posiciones. Ahí está. Entonces, muchas veces en programación, o sea, nosotros tenemos aquí un vector, por ejemplo, este es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Este es un vector de 7 elementos. Si nosotros queremos acceder a este elemento, ¿verdad? A este elemento, por ejemplo, en aquí voy a guardar en esta casilla, en este vector voy a guardar el número 10, aquí voy a guardar el 4, aquí voy a guardar el 8. Yo quiero leer el elemento que hay dentro de este vector, o mejor dicho, dentro de esta casilla. En programación hay dos opciones. Uno, cuando el valor de referencia pues sea 0 o cuando sea 1. Cuando sea 0, pues fácil, por ejemplo, supongamos que este vector se llama B. Entonces, para acceder a este, pues sería, si es que el origin estaría en 0, pues esta sería la posición 0, esta sería la posición 1 y esta sería la posición 2. Ah, muy bien. Entonces, para leer esto, pues decimos B en la posición 2. Listo. ¿Cuánto vale esto? Fácil, ya sabemos, 8. Ah, muy bien, excelente. Ahora, ¿qué pasa si origin cambia a 1? Ah, si origin cambia a 1, pues entonces la cosa ya no es así. Ahora la cosa es así. Este es 1, empezamos con 1, empezamos, en aquí le sigue el 2 y este es el 3. Entonces, para sacar este valor, tengo que evaluar el vector B, tengo que buscar en la posición 3, ahora sí, este vale 8. Entonces esa es la diferencia. En programación, a veces los programadores estamos acostumbrados a utilizar el 0, o a veces preferimos utilizar el 1. En otros lenguajes de programación, pues se empieza con el 0, en otros lenguajes de programación. En el MATLAB te dan dos opciones, te dicen, o puedes trabajar con el 0, o trabajas con el 1, no hay problema, tú eliges. Eso te dan la facilidad aquí en el MATLAB. Entonces, muy interesante eso, pues para el programador, una belleza, se puede hacer esto. Podemos utilizar a nuestra manera.
Luego en documento, en aquí uno pues dice, muy bien, estamos en el área de documento. En el documento uno dice, muy bien, nosotros queremos pues darle una forma a nuestra página, a nuestro documento. Entonces uno dice, ok, mire, pues esto va a ser la separación de regiones, este va a ser el salto de página, añadimos un espacio, quitamos un espacio, le damos las dimensiones de la hoja, cómo quieres la orientación, quieres que sea vertical la hoja o quieres que sea horizontal. En aquí tú le dices cuánto quieres que sea el tamaño de la hoja. Entonces tú en aquí le dices cómo quieres que sea el tamaño. ¿Cómo quieres que sea el margen? ¿Quieres que sea estrecho? ¿Quieres que sea ancho? ¿O quieres que sea heredado, verdad, de un ajuste anterior? ¿Quieres que sea estándar? Etcétera, etcétera. Tú en aquí le dices cómo quieres el margen. Le dices, ¿cómo quieres ¿quieres cuadrículas o lo quieres sin cuadrículas? ¿Cómo quieres el tamaño de cuadrícula? ¿Lo quieres estándar o lo quieres fino? Entonces aquí tienes para seleccionar al gusto, ¿no? Al gusto. Entonces ahí está, aquí le dices página, cómo quieres que sea la escala, el acercamiento, el zoom. En aquí tienes bloque de texto, cuadro de texto, insertar imagen, ¿verdad? Ahí tenemos, igual en esta parte. Área. Un área, ¿verdad? Un área es un código que nosotros podemos ingresar dentro de este área. A veces nuestra programación es tan compleja que pues lo queremos guardar dentro de un espacio y pues todo lo que vayamos a escribir dentro de este área pues va a estar ocultado ahí. Nosotros lo cerramos y este se tiene que ocultar, ¿verdad? Se oculta y se lo guarda, ¿no? Se lo guarda. ¿Por qué? Porque no hace falta que se muestre porque todo eso es un cálculo automático. No hace falta, pues, revisarlo. Incluso lo podemos bloquear, ¿no? Lo podemos bloquear. Si nosotros lo bloqueamos, ¿verdad? Colocamos en aquí nuestro código, la contraseña que nosotros queramos colocar. Cabe recalcar que esta contraseña nosotros la tenemos que recordar, ya que no es posible recuperarla. Entonces, la contraseña que vayamos a colocar, pues la tenemos que recordar porque no es posible recordarla. Entonces, aquí tú ingresas tu contraseña y proteges el código que estás realizando, ¿no? Entonces, todas esas facilidades tienes ahí, ¿verdad? Todas esas facilidades tienes ahí. Y en aquí el encabezado, número de página, fecha de almacenamiento, etcétera, etcétera. Toda esta parte también en aquí en documento. Los recursos, pues alguna información, ¿verdad? Datos de la comunidad, recursos en línea, blogs, etcétera, etcétera. Algunos recursos útiles para poder revisar. Entonces, este es el entorno del programa, ¿verdad? Este es el entorno del programa. Uno puede revisar y puede realizar ajustes, pues como uno quiera prácticamente. Uno puede realizar ajustes como uno lo necesite, ¿no? Uno lo necesita. Es decir, podemos nosotros realizar, modificar los márgenes, el título, la forma de calcular los vectores, cómo quieres la referencia, quieres en el origen en i, en 1 o en 0, etcétera, etcétera. Toda la parte de configuración, pues, es nada más que esta. Nosotros vamos a trabajar con un tamaño A4, ¿verdad? A4 vamos a trabajar. Le vamos a colocar la orientación vertical, margen tipo estándar, ¿verdad? Y así luce nuestra configuración. Esta va a ser el tipo, ¿verdad? El tipo de hoja que vamos a utilizar. De esta manera vamos a utilizar. Muy bien, esta, ¿verdad? Es nuestra configuración. Así la vamos a utilizar. Muy bien,
Las unidades, el sistema de unidades, vamos a trabajar en el sistema internacional. Aquí vamos a trabajar, nosotros vamos a trabajar desde el sistema internacional. Y aquí vamos a realizar nuestras operaciones en el sistema internacional. Vamos a trabajar en estas unidades. Muy bien. Entonces ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos. Listo. Muy bien. Entonces ahora, todo esto es, ¿verdad?, la introducción a la interfaz del programa. Esto es la interfaz del programa. Entonces, con ello, pues hemos dado toda una pasadita por todo el programa. Hemos visto qué es lo que tiene, cuál es la potencia del programa, qué es lo que podemos realizar, todo el alcance, lo hemos visto ahí. Ahora pasamos al apartado 2, que es manejo de variables, ¿verdad? Y manejo de funciones. Muy bien, empezamos con definición y asignación de variables, ¿no? Definición y asignación de variables. Muy bien. Y les comento que existe definición y asignación de variables local y global. Global y local, o local y global, ¿no? Muy bien, ¿cómo es la variable local? ¿Cómo es la variable local? La variable local, pues como su nombre lo dice, existe dentro de una partecita. Es local, no es global. O sea, dentro de esta parte, solamente ahí funciona esta variable. Ahí le ponemos, por ejemplo, la X. Y por todo el espacio que está por fuera de esto, que es el globo, que es el total, pues no hay X. Aquí no encuentro X, no encuentro X, no encuentro nada. No encuentro la variable. Entonces, esta variable X está funcionando adentro de aquí, de este circulito. ¿Y qué es este circulito? Pues esto es un programa, o es un subprograma, o es una función. Es una función, o es un subprograma, o es un mini programa. Entonces, lo que esté definido dentro de este círculo pequeño, rojo, es una variable local. Y yo, por ejemplo, puedo definir otra variable global, esta, la variable y. Esta variable y es una variable global. Funciona. Si es que yo tengo en aquí alguna ecuación, por ejemplo, A más B y más Y, Y ya lo tengo aquí arriba, entonces aquí el programa va a evaluar y me va a devolver. Si es que además ya tengo definido A, ya tengo definido B, entonces A más B más Y, el programa me dará pues algún resultado. Algún resultado. Entonces, esto es, colocamos aquí local. Eso es local. Y esto de aquí es global. Muy bien. ¿Cómo entonces podemos definir una variable local? Fácil. Programación. Todo lo que quede dentro de estas dos líneas verticales es programación. Todo lo que quede, por ejemplo, yo aquí le puedo decir X, y a X, obsérvese cómo lo voy a definir. Aquí en programación, aquí está una asignación local. Las variables locales solamente se pueden asignar de esta manera, con una línea, con una flecha apuntando hacia la variable. Por ejemplo, yo le puedo decir, en X, guárdame 2. En Y, yo le puedo decir, por ejemplo, guárdame 3. Y listo. Y ahora aquí yo le digo, a ver cuánto vale X más Y. Y este es un programa. Y en aquí el programa me dice, ya, tienes X, tienes Y,
X más Y, 2 más 3 es 5. Y si yo aquí abajo digo, ok, a ver, quiero el valor de X, y me dice aquí, ¿qué me dice? Esta variable no está definida, compruebe que el rótulo esté bien definido correctamente. Me está diciendo aquí, tu variable no existe, no existe, no existe tu variable. No hay, no hay. Le digo Y, a ver, dame Y, ¿qué valor tiene? Pues nada, no tiene nada. ¿Por qué? Porque no está definida. Aquí afuera es el globo grande. Aquí, dentro de estas dos líneas, el globo pequeño. Es decir, aquí está lo local y aquí está lo global. Donde sea que yo coloque estas variables, pues no va a estar definidas. Coloco aquí, nada, nada, no están definidas, ¿no? Entonces, clarito, clarito. Ah, muy bien. Colocaré Z ahora y lo voy a definir, por ejemplo, con un 1. Ahí está, Z igual a 1. ¿Podré leer este Z aquí adentro? Veamos. Ah, ya, interesante. Eso quiere decir cualquier variable global puede entrar dentro de un programa y evaluarse. Sin embargo, cualquier variable local, cualquier variable local no sale hacia afuera. No sale. No sale. ¿Listo? Esto es verdad. Así funcionan las definiciones de variables locales y globales. Esa es la manera como funciona. Entonces, si nosotros entendemos esta parte, pues no tenemos ningún problema a la hora de programar. Ningún problema, ¿verdad? A la hora de programar. Muy bien, pero ahora vamos a hacer una variación más. Obsérvese lo que vamos a hacer. Voy a borrar mis dibujos. Y voy a decir, ¿qué tal si a X le damos por ejemplo, le daremos un valor distinto de aquello que está allá? Le daremos un valor de 4 y a Y le daremos un valor, por ejemplo, un valor, a ver, en aquí le vamos a dar 2, le daremos un 5, ¿no? Entonces, miren lo que pasa. X está valiendo 4, Y está valiendo 5, pero en aquí yo tengo una nueva asignación. Esto me tendría que salir, aparentemente, aquí me tendría que salir, pues, ¿cuánto? Me tendría que salir 4 más 1 más 5, o X más Y más Z, pues me tendría que salir ¿cuánto? Me tendría que salir 10, exactamente 10 me tendría que salir, pero me está saliendo 6. ¿Por qué? Porque aquí lo hemos asignado. Es decir, el programa, claro, trae este valor y ya lo tiene cargado en XI, pero aquí adentro se le ha asignado un nuevo valor de forma local. Ah, ya, entonces como tiene un nuevo valor, pues trabaja con este. Entonces, ¿cómo es el entorno del programa? El programa se queda, en otras palabras, la programación en MATCAD funciona de la siguiente manera. Las variables se quedan con el último valor asignado a la variable. Y yo puedo tener aquí X igual a 2. Y aquí puedo tener, aquí a su costadito, puedo tener X igual a 3.
le estoy asignando un valor de x igual a 3. Bueno, ya lo vamos a ver que en asignación, en aquí se le coloca 2 puntos, un ion. 2 puntos, igual. 2 puntos igual. Esa es la asignación de forma global. Entonces, estoy en este momento, si en aquí yo le digo al programa, ok, ¿cuánto vale x? Le voy a decir, así el programa, y el programa me va a decir, ok, vale 3. Este es el último valor asignado. Ah, muy bien. Ahora, ¿qué pasa con y? Supongamos que y lo defino, x dos puntos, igual a, por ejemplo, 1. Y aquí abajo lo defino y dos puntos, igual a 5. ¿Cuánto vale y? Pues y vale 5. Toma el último valor. Entonces, tanto a la derecha, el programa avanza de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Y toma el último valor. El último valor que tenga. Ese valor se lo toma. Entonces, eso que quede claro. Y en aquí lo propio, el último valor asignado, pues este que está dentro del programa, por lo tanto ese es el valor que se le está tomando. Y con eso está calculando. Así que, si es que yo quisiera dejar nulo esto, por ejemplo, yo lo puedo borrar y ahora sí, recién me evalúa el valor de 10. Recién. Ya con esta definición. ¿Verdad? Ahí recién me lo evalúa. Y ahora vean que, como en aquí ya está definido, vean que esto es definición. 2 puntos, guión. Si usted quiere, por ejemplo, definir una variable, quiere definir una variable A, pues, y dice, ok, ¿cómo encontramos el 2 puntos guión? ¿Cómo lo definimos? Y aquí está, definición, definición, definición. Y ahí lo colocamos, 2 puntos guión, y lo colocamos, por ejemplo, un 4. Ya está el 4, por ejemplo, un 3. Listo. Ahí está. ¿Verdad? Y en aquí, por ejemplo, puedes llamar, ok, ¿cuánto vale A? Le dices aquí y el programa te dice, ok, vale 3. Entonces, así es como funciona el MATCAD. De izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, toma el último valor, Muy bien, ahora sí. Entonces, pues esto, ¿verdad? Así funciona el programa. Así es como, entonces esto, las variables locales, aquí las variables globales. Ok, así es como se maneja. Ahora pasemos a ver, ¿verdad? Esto es la parte de definición de variables locales y variables globales. ¿Cómo es ahora una función? Una función. ¿Cómo se define una función? ¿Verdad? ¿Cómo se define una función? Pues una función, obsérvese una función. Voy a colocar f paréntesis. Apenas que usted abre paréntesis, inmediatamente se cierra. El programa ya entiende que le vamos a dar una función. Sea una función de x. 2 puntos igual. Para definir rápidamente este 2 puntos igual, la asignación, esta es una variable, obsérvese que esta es una variable global. Entonces, usted simplemente le da 2 puntos y automáticamente se va a colocar el igual. Imagine que este sea x al cuadrado más 2x. Listo. He definido una función. Una función f de x que vale x al cuadrado más 2x. Ahora, yo tengo la función definida. Ah, pero la quiero evaluar. La quiero evaluar. Muy bien. ¿Cómo la quieres evaluar? Pues le damos en 2. Le decimos, ok, dame f en 2. Y le decimos igual. Y el programa me dice, para f en 2,
¿verdad? Para f en 2, la función vale 8. Y eso es igual que decir 2 al cuadrado más 2 por 2. Esto es 4 y esto es 8. Ahí está. Entonces, así es como se define una función. No solamente puedo definir una función de x, también puedo definir una función g de x, y de dos variables. Y puedo decir, por ejemplo, x al cuadrado por y más y. ¿Verdad? En aquí me falta la coma. Ahí está. Entonces he definido g. En aquí lo vamos a colocar este f en 2. Entonces, mira que aquí me está pidiendo, es decir, es de dos variables mi función. Entonces, esta función yo le tengo que dar dos variables. Le voy a decir, por ejemplo, evalúame cuando x valga 1 y cuando y valga, por ejemplo, 2. Y quiero saber cuánto vale mi función. Y el programa me dice, ok, tu función vale 4. Corroboramos. 1 al cuadrado. Eso es x. Por y, que vale 2. Más 2. Entonces, 1 al cuadrado, 1. Por 2, pues 2. 2 más 2, 4. Listo. Ahí está, correcto. Así es como funciona. Tú puedes definir h en función de x, y y z. O las variables que prácticamente uno quiere. Entonces, esto, ¿verdad? Son las funciones. Muchas veces nosotros necesitamos definir funciones. Cuando se realiza, por ejemplo, la memoria de cálculo para el diagrama de iteración de columnas, pues uno necesita definir el esfuerzo en cada barra de acero, en cada barra de acero o en cada fila de acero. Entonces, este esfuerzo depende de, ¿verdad?, dos variables. ¿Dónde está ubicado el valor de A y el valor de A? ¿Dónde está ubicado la barra? Entonces necesitas dos variables. Entonces, pues uno define una función también para esos casos. O también podría ser para definir el valor de phi, que también es una función. Entonces, cuando nosotros estamos realizando programación, en muchas oportunidades se necesita definir una función. Se necesita definir una función. Ahora, el programa también tiene cargado sus propias funciones, ¿no? También tiene cargado sus propias funciones. Y tiene una gama de funciones. Muchas funciones. En aquí, por ejemplo, tienes, ¿verdad? El percentil devuelve un número de valores enteros en B cuyo valor es el inferior al porcentaje P del número total de puntos. Y así como estas hay muchas funciones. Esto, por ejemplo, es para, aquí tienes también la mediana, ¿verdad? Te va a devolver la mediana de los números A, B y C. Tienes un montón, ¿verdad?, de funciones. Un montón de funciones. Aquí hay un montón de
de funciones. Aquí tienes funciones que te van a ayudar a resolver algún sistema lineal, algún sistema de ecuaciones. Te van a ayudar a maximizar, ¿verdad? Tienes funciones trigonométricas, las transformadas de Fourier. Tiene las funciones de truncamiento y redondeo. Aquí vas a encontrar funciones que te van a ayudar a redondear hacia arriba o hacia abajo. Tiene funciones que te van a ayudar, te van a devolver el entero más grande, que es menor o igual a z. El entero más grande que es menor o igual a z. ¿Verdad? El entero más grande que es mayor múltiplo de y, que es menor o igual a z, funciones de redondeo y de truncamiento. Hay funciones también para vector, matrices. Hay muchas funciones que prácticamente tienen todo un algoritmo por dentro, ¿verdad? Tiene toda una programación y esta programación es una función. Entonces a esta función, ¿verdad? Tú le das ciertos valores A, B, C o los valores que se requieran y aquí adentro hay todo un código, ¿verdad? Todo un código donde va a realizar cierta operación y esa operación se va a reflejar en un resultado que este resultado es el que nos va a arrojar el programa. Entonces, una función tiene un nombre, tiene los datos de entrada y tiene el retorno. Este es el retorno, lo que te devuelve la función. Y eso es una función, y aquí tenemos muchas funciones, varias funciones que pues, nos permiten realizar una operación. Por ejemplo, de truncamiento, redondear al inmediato superior, al inmediato inferior o algún múltiplo, ¿verdad? Números aleatorios, senos, cosenos, arcotangente, coseno hiperbólico, etcétera, etcétera. Una serie de funciones que nosotros podemos utilizar. Ahí están. Hay una serie de funciones que uno puede utilizar dentro del programa, que ya lo vamos a ir conociendo, ¿verdad? Varias de ellas vamos a ir utilizando a medida que vayamos trabajando. Así es. Vamos a ir conociendo varias de ellas a medida que vamos a ir trabajando. Y aquí están las funciones de vectores, ¿no? Las funciones vectoriales y de matrices. Por ejemplo, el abs devuelve el valor absoluto de x o de la magnitud de un número, ¿no? Por ejemplo, esta que es muy interesante, cols y rows, que lo utilizamos. Siempre lo vamos a utilizar. Y aquí te devuelve la norma, dice, de un vector y también tiene la función mínimo y máximo. A ver, enseguida lo vamos a revisar. Muy bien. Entonces, ahora, a ver, veamos pues cómo vamos a utilizar una de esas funciones, ¿no? Tenemos nosotros aquí las funciones y hay muchas, como lo hemos visto. Por ejemplo, obsérvese que voy a definir una matriz así, cortita, una matriz, por ejemplo, 1, 2 y 3. Pero yo necesito una matriz y esta matriz va a ser la matriz A, ¿verdad? Esta va a ser la matriz A. Entonces, la pegamos ahí, control X, control B. Entonces tengo A definido como 1, 2 y 3. Y yo quiero sacar el mínimo. Vamos a buscar la función. Función, matriz, y yo quiero sacar, por ejemplo, el mínimo. ¿Cómo sacamos el mínimo? Pues vamos a buscar ahí el mínimo.
Y nosotros vamos a introducir, ¿verdad? Vamos a introducir, pues, vamos a ver, si le damos la matriz A, vamos a observar qué es lo que sucede. Vamos a ver, ¿verdad? Si esta nos puede evaluar. Voy a darle, miren, otro valor. En aquí le voy a dar, por ejemplo, valores grandes, cosas que no vaya al mínimo. Por ejemplo, el 10, en aquí le daré el 12, en aquí le daré el 13. Esta es la matriz A. Y de A está sacando, miren, ese valor, el 1. Yo le voy a poner en aquí el menos 5. Menos 5. Entonces, muy interesante, la función mínimo está comparando nuestra matriz o vector y lo lleva ahí, y además puede compararlos con otros escalares, ¿no? Puede compararlos. Y esto es una herramienta bárbara, muy, muy, muy interesante. Porque puede comparar esta función mínimo, todo un vector comparado con un escalar, es decir, va independientemente, si este es un escalar o es un vector, lo va a trabajar. Igual lo entiende el programa y te saca pues el mínimo. Ahora tú quieres el máximo, pues fácil, le damos en aquí el máximo y lo resolvemos igual. Tú quieres el máximo, entonces le damos en aquí el máximo. Le dice, ok, este es A, este es, por ejemplo, le daremos 1, este le daremos 0 y este le daremos menos 1. Y el máximo sería pues 3, ¿no? El máximo sería 3. De acuerdo en aquí, veamos que en A tenemos un valor de 3, entonces el máximo sería 3. Ahí está. El máximo es 3. Entonces ahí están. ¿Qué otra función más podemos, por ejemplo, darle un vistazo? Por ejemplo, la función calls A me va a decir cuántas columnas tiene ese vector A. En este caso tiene una sola columna. Y la función rows, a ver, vamos a ver, rows. Aquí está, rows de A me va a decir cuántas filas tiene esa matriz. 1, 2 y 3. Me dice, ok, esta matriz tiene una columna y tiene 3 filas. Y pues eso es también muy importante. Son funciones que las vamos a necesitar. Ahora alguien me dirá, ¿podemos programar esto? Por supuesto que lo podemos programar. Podemos ver cuántos valores tiene nuestra matriz. Podemos buscar los números los números reales que se tengan dentro de una matriz y podemos ver cuántos valores tenemos y poderlos encontrar cuántas columnas son y cuántas filas son. Pero ya tenemos una función. Y la función es calls, la función es rows. Tenemos las funciones y pues no es nada más que ir, buscarlas y sacarlas. ¿No? Es eso, nada más. Muy bien. Entonces, ahí está, ¿verdad? La parte de las funciones. Y aquí un montón de funciones para poder sacarlas y poderlas apreciar. Muy bien. Y ahora sí, para poder resolver, ¿verdad? Para poder resolver un sistema, por ejemplo, o una ecuación, por ejemplo, X, voy a resolver, por ejemplo, voy a colocar en aquí solución, una variable solución, y en aquí voy a decir, ok, mira, yo quiero una solución de la siguiente ecuación, X al cuadrado, menos 4, y esto va a ser igual
Obsérvese cuál igual voy a colocar. Voy a colocar este que está aquí. ¿Verdad? Voy a colocar este que está aquí. Gruesito. ¿Verdad? Gruesito. Esta es una para comparación. Para comparación. No es el de definición. Y le voy a decir igual a 0. Y le voy a decir, ok, mire, quiero que me lo resuelvas. Y yo le voy a decir aquí, solve. Y le voy a dar coma y la variable que quiero despejar. Y entonces, mira, el programa me dice, ok, mira, hemos encontrado dos soluciones, 2 y menos 2. Entonces tú aquí le dices, ok, veamos y veamos si es verdad. X al cuadrado, menos 2, menos 4, ¿no? Menos 4 igual a 0. Fácil, X igual más menos raíz de 4. Y de aquí sabemos que uno va a ser 2 positivo y el otro va a ser 2 negativo. Listo. Ah, ya. Entonces las soluciones están correctas. Y ahí está. Esas son las soluciones. ¿Dónde está guardada estas soluciones? Pues en la variable que dice solución. Si yo llamo a esta variable y le digo, ¿cuánto vales? Y ahí está. Me dice 2 y menos 2. Listo. Ahí está. Esa es, ¿verdad?, la manera de poder resolver una ecuación. Muy bien. Y esto también es una función que resuelve una ecuación, pues ahí con esa variable. ¿Verdad? Muy bien. Muy bien. Entonces, a ver qué más podemos hacer con esta solución. Pues le vamos a decir, ok, mira, yo quiero en una variable x sub 1, x sub 1. Vean cómo yo he asignado x y le doy sub 1, ¿no? Pero si tú quieres, aquí le dices su índice y ahí le das 1. ¿Cuál es el acceso rápido? Control-. Control-. Y le dices, ok, mira, quiero el mínimo de esta solución. Entonces tú le dices ahí el mínimo, ya lo estoy escribiendo directamente. Mínimo y ahí está. Y me dice, ok, mire, el x sub 1 vale 2. Y le digo, x sub 2, ahora quiero el máximo. ¿De qué? De la solución. Listo, queremos el máximo y ahí está. El mínimo es menos 2 y el máximo es 2, ¿verdad? Y ahí están. También, ¿verdad? Utilizando las funciones. Utilizando las funciones. Ahora, también podemos sacar, obsérvese, esto de aquí de la siguiente manera. Yo le puedo decir, ok, mira, quiero de la solución, ¿verdad? Quiero de la solución. Y quiero el valor, ¿verdad?, de la solución. Yo quiero, en aquí, le decimos en aquí, en operadores, este que está aquí que dice índice de matriz, le damos ahí y le decimos quiero el valor en la posición 1. ¿Verdad? Y le damos igual. Y me dice, vale 2. Ah, muy bien. Ahora le digo, también de la solución, pero quiero ahora en la posición 2. Y le digo igual y me da el menos 2. Ahí está. Para 1 y para 2. Solución en la posición 1 y en la posición 2. Y obsérvese que si yo cambio el origin a 0, entonces eso me bota un error. ¿Por qué? Porque no hay esa posición. Yo estoy iniciando, si es que estoy iniciando en 0, pues este sería el 0 y este sería el 1. Entonces tendría que colocar este en 0 y este en 1. Obsérvese cómo se hace. Este tendría que ser en la posición 0 y este tendría que ser en la posición 1. Ahí sí funciona. Ahora, si yo vuelvo a 1, obsérvese que es diferente.
Por eso, MATCAD te dice, ok, mira, te damos la facilidad, tú de aquí decides si quieres trabajar Origin en 1 o quieres trabajar Origin en 2. No, allí la decisión la toma el programador, ¿no? Ahí la decisión la toma el programador, eso es. Muy bien, entonces, ahí están, son las maneras de ver y revisar funciones, ver resultados, utilizar funciones definidas en el programa y hemos visto, ¿verdad?, el manejo de funciones y la definición de variables locales y globales. En nuestra siguiente clase estaremos continuando con, ¿verdad?, la parte de el manejo de vectores, arreglos y matrices. Toda esta parte, ¿verdad?, la vemos en nuestra siguiente clase. Nos vemos hasta la próxima.